Hola, ¿cómo estás? Otra aparente compartir esto, este vacío, esta nada, esta única esencia, esta claridad que puede hacer que todo lo que era real o todo lo que aparentemente es real pierda su realidad. Tantas preguntas que desde un yo, desde un buscador, desde el personaje esto, que aparentemente conforma a un ser humano, hay un montón de preguntas y un montón de respuestas que supuestamente van a llegar. Porque mientras el ser humano aparentemente existe, se siente sólido, real y tangible, con su vida a cargo de su vida, con su supuesto pasado, con el aparente presente sucediendo, considerándolo un instante y un supuesto futuro enorme por delante, tiene un montón de preguntas. El yo en sí mismo es un montón de preguntas, un conglomerado de preguntas que parece que van a ser respuestas por alguien, por algo, por él mismo, por su interior. Y la vida no es una pregunta. La vida aparente no es una pregunta. Tampoco va a ser una respuesta que llegue. Es lo que aparentemente sucede. Lo que aparentemente sucede, eso llamamos la vida, como una experiencia real. Y desde ahí el ser humano lo único que anhela son respuestas. Entonces el yo en sí mismo es como el signo de pregunta. Desde que el yo aparece, se siente esto como que es la forma, el razonamiento, lo que aprendió, lo que sabe, lo que vivió, experiencias, su experiencia supuesta presente. Es un símbolo de preguntas en sí mismo. ¿Por qué el símbolo de preguntas está presente en un yo y en otra forma de vida aparentemente? No la necesita. No necesita otra forma de vida aparente, porque todo es aparente. Preguntas. No necesita respuestas. No necesita ese motivo, ese propósito. Entonces el ser humano que le quiere encontrar motivo y propósito a lo que es, ¿cómo le va a encontrar si todo lo que hay es vacío? La respuesta obviamente que está vacía, como está vacía la pregunta, porque no hay preguntas ni hay respuestas. Como en otras charlas aparentes hemos compartido el tema del lenguaje. Al ser humano le sacas el lenguaje y se queda en nada. Se queda sin definición, se queda sin preguntas, se queda sin tener que saber. El tener que saber famoso que es tan importante para el yo, para el buscador. Cuando me refiero a buscador, todo ser humano aparente es un buscador. Busca o felicidad o busca obviamente en este mundo físico bienestar, confort, llegar a alcanzar un estatus, su familia, su felicidad de última. Pero también está este otro buscador, porque todo yo es un buscador, pero hay algún buscador, entre comillas, que ya anhela algo más que no tiene que ver con este mundo aparente. Algo más que tiene más que ver con eso, con algo que no se ve, pero que cree que le va a hacer feliz, que le va a completar, que va a haber plenitud. Es como que desde que este yo se siente acá como un punto de referencia, le falta algo. Le falta, como que algo se hubiera perdido. Y lo que perdió es nada. El yo se perdió en esta realidad. Pero no hay algo que se haya perdido. Porque todo lo que hay es nada. No hay tal cosa como algo. Pero el yo, el buscador, vive buscando algo. Como que algo va a encontrar. Mientras esté vivo, se apresura para encontrar eso. Eso superior o eso de adentro, eso que llamamos completud, despertar, iluminación, nombres. Pero sobre todo eso él también tiene preguntas. Él también es un símbolo de interrogación en cuanto a todo eso. Porque no puede percibir lo que es. Todo lo percibe en objeto, sujeto. Entonces él mismo es un símbolo de preguntas y se cree que todo tiene que tener una respuesta. Porque desde que aparentemente el ser humano en edades tempranas empieza a condicionarse, un niño, ¿qué es lo que tiene? Preguntas.
que son satisfechas en el momento por un adulto que le pone un lenguaje atrás, una etiqueta. El niño te pregunta qué es eso y ya el adulto le pone usa el lenguaje para definir algo y ya es como esa etiqueta puesta. Y el niño se conforma con esa respuesta, aparentemente, a medida que tiene otra pregunta y otra pregunta y otra respuesta. Y toda respuesta a un niño en edades tempranas parece ir llenando como el disco duro aparente de información que lo da por hecho, Pero parece que este yo va agarrando como talle, se va como poniendo más, ¿cómo se dice? Más importante, sabe más. Entonces se preguntas más importantes. Parece que tiene preguntas más sofisticadas, que tienen que ser respuestas. Y eso es lo que busca. Pero lo que estábamos compartiendo hace un ratito, si el lenguaje no existiera, no existirían las preguntas. No existiría en este yo aparente. El lenguaje le da mucho talle. Porque mientras el lenguaje existe, o como el lenguaje existe, tengo un nombre y un apellido. Tengo un cuento, una historia que contarte de lo que supuestamente me pasó, viví. Si no existiera lenguaje, no puedo transmitirte, humanamente hablando, mi experiencia, ni quién soy. ¿Cómo se define algo sin el lenguaje? ¿Cómo se define? Tú me preguntas quién soy, quién sos. Te puedo dar mi nombre y mi apellido, pero si no existiera el lenguaje, me quedaría sin respuesta. Como todo objeto que supuestamente se percibe como real, tiene un nombre, ¿no? A todo se le ha puesto nombre. Si no existiera el lenguaje, cuando ves una flor, la verías sin descripción. Ves un árbol, lo verías sin descripción. Es aparente, porque todo es aparente. Acuérdate que no hay tal cosa como formas. Toda forma está vacía. Es aparente, sí aparece como una forma, se percibe con solidez, pero es ilusoria. Porque no hay materia, porque todo es vacío, porque no hay solidez, no hay nada que sea sólido. Pero el yo vive del lenguaje, de las palabras, de las definiciones, y con eso mismo elabora esas otras preguntas más sofisticadas, que necesita algo más grande que se lo conteste. Pero sin el lenguaje, inmediatamente ya el ser humano daría como varios peldaños más bajo de ese peldaño que se cree yo. ¿Por qué? Porque no tendría autodefinición, porque no tendría comparación, porque aparentemente vería, oiría, actuaría, como sucede cualquier cosa en la experiencia, sin definiciones, sin explicaciones, sin preguntas, porque sin lenguaje, ¿qué preguntas habría? Tampoco tendrías todo esto de lo que está bien, lo que está mal, el condicionamiento, la cultura, un montón de cosas. Entonces hace el panorama de un ser humano mucho más complejo, una vida mucho más indisfrutable, insatisfactoria, que cualquier otra forma de vida. Cualquier otra forma de vida, aparentemente, experimenta lo que experimenta. Sin más, no necesita definición, no tiene comparación, no tiene metas, propósitos, preguntas y cosas que lograr. Porque si sacas tan solo el lenguaje del ser humano, no habría tampoco futuro. Porque no habría una definición del presente, una definición del pasado. Estaría aparentemente en lo vivido, sin definición, sin debería, sin culpa, sin culpable, porque el lenguaje ha hecho del ser humano culpas, culpables, deberías.
Si no sería la experiencia sin más. La experiencia aparente sin más. Y desde ahí, obviamente, un montón de condicionamiento. Que si lo querés ver al ser humano, te querés ver sólido, real, tangible y parado en el pedestal del ser humano como la evolución de especie más chula, más guay, fíjate quién la está pasando mejor, humanamente hablando. ¿Quién está pasando mejor la experiencia aparente? El ser humano. ¿En serio? Cualquier otra forma de vida tiene brillo en sí mismo, tiene color en sí mismo, tiene aroma en sí mismo. Vuela libre, se le ve pleno, se le ve florecer, se le ve frondoso. Y el ser humano, por todo este condicionamiento, se le ve siempre medio como con cara larga, como humanamente hablando, un dicho mío aparente, es que se le hizo costumbre levantarse con cara de problema, de circunstancia. Es como, viste, cuando te levantas el día libre, no sé cómo se nombrará allí, que te pones ropa cómoda, ropa de entre casa. Te pones pantuflas, te pones algo cómodo. Parece que al ser humano se le hizo como estar cómodo, levantarse con esa cara de las cosas no están bien, de triste, de sin sentido, sin motivo, sin alegría, sin brillo. ¿Por qué? Por el lenguaje. Porque aparte del lenguaje es muy importante lo que es el ser humano. Porque el ser humano con el lenguaje tiene explicaciones, con el lenguaje aprendió, con el lenguaje tiene conocimiento, con el lenguaje tiene lo que tiene que lograr y alcanzar. Es muy parte del buscador. Pero cualquier otra forma aparente de vida vive sin más. Porque el lenguaje que nos hace sentir, entre comillas, al ser humano lo hace sentir tan evolucionado y tan como la especie más, lo tiene arruinado, lo tiene encarcelado, lo tiene angustiado, lo tiene tenso, lo tiene totalmente sin disfrutar aparentemente la experiencia de lo que es ilusoria, sí. Pero si queremos ver todo esto normal, sólido, tangible, mi vida, tu vida, el mundo y todo lo demás, ¿cuántas experiencias aparentes, agradables hay para el yo aparente? Y no lo disfruta porque se hizo cómodo levantarse con esta cara de triste, de que nada está bien, de que podría ser mejor, de que sí, pero y esto, sí, pero y queja. Todo lo que supuestamente le sucede al ser humano por todo este acondicionamiento que tiene mucho que ver con el contexto lenguaje, palabras, etiquetas, a todo, lo ha puesto en un bastante más peldaños abajo que evolucionado. Yo te diría que va para el otro lado, humanamente hablando. Porque la vida no es una pregunta, la vida no es una respuesta que te va a llegar. La vida, si la querés ver real, es vivir. Es vivir. Como a veces humanamente hablando se dice, te llevas lo vivido, lo disfrutado. Pero ¿quién está disfrutando en la forma humana aparente? ¿Cuánta gente, humanamente hablando, entre comillas, disfruta la experiencia? Porque aun cuando todo le está sucediendo aparentemente bonito, tiene quejas con eso, tiene cosas para mejorar, tiene cosas que espera, tiene respuestas. Sí, pero todo está bonito, pero ¿y la vida qué? ¿Qué es la vida? ¿Por qué la vida? ¿Por qué está vivo? ¿A dónde voy después de...? No, el yo no sabe estar con lo que es. No sabe ese famoso silencio. Pero no es un silencio que tengo que forzarme para que en mi mente esté silencio. No. Es que el silencio simplemente sucede sin más. Cuando no hay preguntas. Cuando las preguntas se acaban, ¿por qué? Inmediatamente queda el silencio. Cuando el lenguaje pierde la supuesta importancia que tuvo,
que el ser humano parece que sin lenguaje no tiene vida, porque el lenguaje significa definiciones, conceptos, explicaciones, preguntas, respuestas, cosas por saber, todo eso. Pero la vida no es una pregunta. Si querés ver real, sólido, tangible, como cualquier ser humano normal aparente, la vida no es algo que tienes que llegar a saber, a entender, a explicar. Porque supuestamente lo vivido, cualquier otra forma de vida, es aparente, es ilusorio igual que esto, porque no hay nada, toda forma es vacío. Pero percibimos formas, colores, contrastes, flores, plantas, árboles, animales, insectos, seres humanos, objetos que parecen son inanimados, otros son animados. Pero todo es lenguaje. Todo eso es lenguaje. Porque si no, solamente verías, aparentemente, verías un pájaro, una flor, lo verías sin palabras, solamente observarías. Oirías sonido, sí, sin interpretación, como el sonido de la naturaleza, del mar, de las aves, de lo que quieras, del viento, de la brisa. Eso es vida. No precisa explicación, no tiene preguntas, no tiene respuestas. Es aparentemente lo que pasa, lo que sucede. Pero el ser humano con este lenguaje, que lo ha hecho tan importante al yo, al ego, al buscador, lo que no se da cuenta y no percibe el yo es que se pierde la aparente vida, se pierde el aparente color, el viento, la brisa, el destello del sol, el dorado de un amanecer, de un atardecer. Se lo pierde porque el mismo lenguaje es 24 horas, sin tiempo aparente, estoy hablando humanamente, 24 horas sin cesar, explicaciones, preguntas, respuestas, esa autocharla. Entonces, ¿qué busca el yo? Lucha con la autocharla. Cuando este resonar sucede y te das cuenta que todo es nada, te das cuenta, no, se percibe, mejor dicho. Las palabras que si no son sacadas de contexto, esto no es una herramienta ni una enseñanza ni algo para que un yo agarre y logre mejorar su vida. Cuando esto resuena, se puede percibir que todo está vacío, que nada está sucediendo, al igual o símil el sueño de la noche. Ponele que en el sueño de la noche soñás que estás estudiando un idioma, que hablamos del lenguaje. Estás estudiando un idioma y aprendes a hablar, te fuiste a vivir a, no sé, un idioma bien lejano, no sé, un idioma nuevo, de un país remoto. Hablan ese idioma. Vos estás en ese país aprendiendo ese supuesto idioma. Y lo aprendés y lo hablas, te comunicás. Cuando te despertás de mañana, ni estuviste en tal país, ni existió el idioma, ni lo hablaste, ni lo escribiste, ni lo escuchaste. Todo fue un sueño. Y percibís la irrealidad de esa experiencia. Pero lo que no percibe el yo es la irrealidad de esta supuesta experiencia que está con los ojos abiertos. Entonces, con ojos abiertos, necesita explicaciones, tiene preguntas, tiene respuestas y empieza el ruido, que el ruido es lenguaje. Porque si no hubiera lenguaje, humanamente hablando, ¿qué habría? Habría más percepción de lo que es. Pero claro, al yo le da talle. El hablar idiomas, el aprender, el saber, el tener respuestas y explicaciones sofisticadas
de la vida, del futuro, de lo que va a hacer después que se muera, a dónde va. Y el lenguaje incluye todo, hasta las creencias, las culturas. Cuando tan solo, humanamente hablando, tan solo sin lenguaje, cambiaría totalmente la percepción de lo que es. ¿Qué habría? Cero explicaciones, cero preguntas. Habría lo que es. Entonces, como todo tiene un significado, un propósito y una pregunta en sí misma, es como una rueda que no para de girar, no para de girar. Pero el ser humano parece que va agarrado del borde de la rueda y se va dando contra todo. Se da con trabajo cuando las respuestas no llegan, se pone el motor en marcha cuando se cree que algo le va a dar una respuesta, está a tope de la rueda, agarrado como por el borde, cuando se cree que alcanzó algo, y al instante de la rueda empieza pum para abajo a sentirse que eso tampoco lo hace sentirse satisfecho. Entonces esta vida al ser humano se le termina en una rueda que no para de girar, donde no encuentra un punto de calma, donde no encuentra un punto de satisfacción, de logro en totalidad, en plenitud, en florecer. Entonces siempre lo está proyectando. Vive de proyectos, vive del lenguaje que proyecta. Lenguaje que también es ideas, ¿no? Están constituidas por el lenguaje, por las palabras, por las ideas, por lo aprendido. Entonces busca calma, claro, busca calma porque se siente como agarrado de esa rueda que te digo que no para de girar y a la vez se le viene encima, a la vez esa misma rueda lo termina aplastando. Imagínate agarrado en una rueda en el borde. Va por acá, va para arriba, estás a tope, empiezas a bajar y te aplasta. Una rueda aparente de algo que ruede, ¿no? Entonces, la rueda esta famosa que parece ser la vida de un ser humano, y el ser humano busca parar, pero no sabe cómo parar, porque está agarrado al borde de la rueda. Entonces, ¿qué va a ir a hacer? A buscar a alguien que le enseñe a parar. Y no hay nadie, y no hay enseñanza, y no hay parar porque en realidad no hay rueda. Por eso cuando esto resuena, se cae la rueda, se cae la lucha con el parar, se cae el lenguaje. Aparentemente lo usas, porque aparentemente sucede lo que sucede, pero no es el lenguaje de preguntar, no precisas más respuestas, no tenés más preguntas. Aparentemente, así, sin más. Cuando todo esto resuena, no hay nada y nadie que necesite respuestas, porque ya se acabaron las preguntas, porque se acabó que estaba a cargo y que tenía preguntas y cosas que saber y respuestas que esperaba. Se cae lo que cansaba siendo un ser humano normal, ese descanso, ese alivio que busca el ser humano, y lo busca a toda costa. Toda su aparente vida está buscando calma, descanso, plenitud, alivio. ¿Alivio de qué? Alivio de la realidad que se cree que está atravesando, que tomó eso como se hizo costumbre de estar triste, desánimo, angustiado, quejoso, esperando algo que. Y no hay nada que, porque no hay nadie, y no hay nada. Y cuando esto resuena, como que se cae, se percibe ese alivio. Y ahí percibes que no hay tú, que nunca hubo un tú, que nunca hubo tal cosa como este yo, esta individualidad, este personaje a cargo. Se percibe la irrealidad de lo que parecía que era. Como una película que viste y el protagonista era un genio en la película. Esa película de, no sé, de algo que te guste. Y el protagonista siempre es como un genio, ¿viste? Siempre es como
el más, el que todo le va bien y sale bien parado al final. Y el pasado todo sale bien parado al final. Y cuando esto resuena te das cuenta que fue igual que una película, que el protagonista, la película, el inicio y el final, fue solo una ficción, sin más. Y esto es lo que aparentemente se comparte. ¿Qué se comparte? Hey, tranquilo, tranquila, que no hay nadie, que no hay tú, que no hay yo, que todo lo que está pasando es aparente. Y cuando abrís los ojos a la mañana, alivio porque era una pesadilla. Eso es lo que aparentemente se comparte, sin más. Eso es todo lo que hay, sin más. Tampoco se necesita compartir. ¿Por qué? Porque no hay a quién compartir, ni de dónde compartir nada. Porque todo lo que hay es nada. Si todo lo que hay es nada, ¿qué compartiría qué? ¿Qué enseñaría qué? ¿Qué lograría qué? ¿Quién qué? Nada. Todo lo que hay es nada. El quién, el qué, el objeto, el sujeto y el yo. Es todo una ficción. Es todo símil al sueño de la noche. Pero cobró realidad. Y hace tanto tiempo aparente que está vivo y que todo sigue siendo real. Y se topa con otros supuestos yoes, sujetos, con sus realidades. Que es lo normal. Pero también lo normal para el ser humano aparente es una vida que se quedó plana, gris y con un signo de pregunta enorme que no tiene respuesta. No va a alcanzar nunca respuesta. Entonces, hay paz, hay alivio, hay descanso cuando esto resuena. Se cae la lucha, se cae los debería, la culpa. Y lo que se experimenta se percibe aparente, sin importancia. Se experimenta lo que se experimenta sin más, con la percepción, entre comillas, como de base, de que no está sucediendo nada. Y se percibe al mismo alivio que cuando abrí los ojos a la mañana y estaba soñando un sueño de angustia, de estrés, de tensión, de cosas que te tenían triste. Aparentemente cuando abrí los ojos no te quedas triste porque no pasó nada. No hubo injusticia porque no pasó nada, porque solo fue un sueño. No hubo dolor porque todo lo que pasó fue solo un sueño. No hay queja ni debería porque todo lo que pasó solo fue un sueño. No hay fracaso ni éxito porque todo lo que pasó fue solo un sueño. Magia. Sin más. Si esto resuena, resuena. Y si no resuena, ¿qué más da? Porque de todas formas, ni esto está sucediendo, ni hay nada, ni nadie a que le resuene. Estamos hablando humanamente, compartiendo algo que no se puede describir, que es muy difícil hablar de nada. No hay lenguaje, tampoco. Entonces el lenguaje jamás puede definir lo indefinible, el todo, la única esencia, esas palabras que pueden traer más claridad a lo que es. Todo es eso. No hay separación, unidad, totalidad. Y eso es lo que cuando resuena, magia, magia, así se siente, como es. Wow. Si resuena, te invito, suscríbete, vivir diferente es posible.